El Abrazo Producciones. Utensilio para cocinar usado especialmente para cocer o guisar alimentos y hervir agua, que consiste en un recipiente de barro o de metal, de base circular, alto y a veces ligeramente abombado, con una o dos asas y con tapa. Hablar de ollas y cacerolas nos lleva a comunidades de más de 25.000 años, donde con el descubrimiento de la alfarería por medio de la arcilla, el barro, se solía manipular este material para dar forma a grandes y pequeños cuencos. Estos, llevados al fuego para su cocción, adquirían cierta dureza para ser utilizados. La olla es un objeto que ha tenido un papel fundamental dentro de la evolución humana y su alimentación. Es así que en 1642 las primeras industrias norteamericanas fabricaron las ollas de hierro fundido de 3 patas, para que por debajo de ellas no existiesen más que el fuego. En Europa, la importancia de las ollas en las cocinas de la realeza y la nobleza hacía que los cocineros tengan la obligación de ponerles tapas y candados a estos recipientes. El fin era resguardar el contenido de los llamados galopines, muchachos mal vestidos, sucios y desarrapados. Estos muchachos no eran otra cosa que personas de clase social baja, la plebe. La olla ha evolucionado en cuanto a su material, forma y diseño, incluso hasta en el marketing que algunas empresas utilizan para venderlas. Espacio para poner más comida y se puede utilizar en el horno. Cocina un pan de molde fresco o una lasaña espectacular. Todo se limpia al instante y gracias a su tecnología no se raya. Pero lo que no ha evolucionado es quiénes son los que pueden poner contenido dentro de ellas. Voy a pasar un momento. Él puede ayudarnos y 91 envíos. Las ollas de los conventillos de La Boca y San Telmo, allá por 1907, significaron un uso en común, una comida compartida entre los inmigrantes que desarrollaron la huelga de inquilinos, con Juana Rouco Buela como participante activa. En la década del 30, no solo estas personas, provenientes en mayor parte de Europa, compartían la comida con la esperanza de una mejor vida. Las afueras de la ciudad empezaban a ocuparse con migrantes internos, que ejercían el mismo mecanismo para su alimentación debido a la crisis de esos años. Las ollas comunes u ollas populares están vinculadas a cada crisis de nuestro país, haciendo que dejen de ser una cuestión voluntariosa para convertirse en algo más organizado. Primero fueron las sociedades de fomento, luego los sindicatos obreros, clubes barriales y organizaciones territoriales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Varios años de construcción solidaria en distintos barrios fueron quebrados por la última dictadura militar, rompiendo con estos espacios de organizaciones sociales, obreras y populares, desarticulando hasta la más mínima iniciativa vecinal. No solo faltaría la comida, sino también la libertad. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Manifestaciones aún temerosas comenzaron a reaparecer a finales de los 70 y principios de los 80 a causa de las políticas económicas y represivas. La llegada y recuperación de la democracia con el presidente electo Raúl Alfonsín dio lugar al resurgimiento de organizaciones. Fue en 1989, finalizando este mandato, donde a una hiperinflación del 5.000% anual se le sumaba la desocupación y la pobreza, haciendo que las ollas recuperaran su protagonismo. En el 2001, diciembre más exactamente, este protagonismo se convierte en estrellato, teniendo estas ollas el papel principal. No solo entre organizaciones barriales y los más necesitados, sino también en una clase media, media alta que las hacía retumbar al grito de
Algunos se fueron, pero aparecieron otros haciendo que esto no sea solo parte de una historia que continuamos escribiendo. Barrios de Pie realizó una jornada nacional de ollas populares en reclamo de alimentos. 7ª semana consecutiva de reclamos con ollas populares en la ciudad. Nueva jornada de ollas populares en reclamo de asistencia alimentaria y sanitaria. Organizaciones sindicales reiteran los desayunos populares en el Obelisco y el Congreso. Títulos como estos podían encontrarse en los medios a nivel nacional. La necesidad y la falta de alimento son la razón del existir de estas ollas, siendo miles las trabajadoras y los trabajadores de todo el país los que generan el protagonismo de estos objetos. Nucleados en comedores y merenderos, desarrollan las tareas cotidianas para que las familias de bajos recursos tengan su ración de comida. ¿Qué son los comedores y merenderos comunitarios? El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, RENACOM, nos cuenta que se considera merendero comunitario a todo aquel espacio físico que brinda asistencia alimentaria gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social, elaborando alimentos y sirviendo principalmente desayuno y o merienda y o copa de leche, sin perjuicio de la modalidad de entrega de viandas. Un comedor comunitario es todo aquel espacio físico que brinda asistencia alimentaria gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social al menos 3 días a la semana, elaborando alimentos y sirviendo una comida principal, almuerzo y o cena, complementada con desayuno y o merienda, sin perjuicio de la modalidad de entrega de viandas. En esta sintonía también se encuentra Benito Juárez, que no es ajeno a las ollas populares. María Rubilar, Gabriela García y Nicolás Pineda son actores principales en esta obra de las ollas. El cielo se abrirá en luz, será un fulgor, solo por ver tus ojos. Bastó un pequeño contacto telefónico por WhatsApp para que me abrieran las puertas de sus casas. Un encuentro breve alcanzó para que pudiera reconocer y motivarme con el compromiso y la solidaridad que poseen. En marzo del 2020 comienza la pandemia en Argentina producida por el COVID-19, decretándose un estado de aislamiento. María Rubilar arrancó hace 12 años con la olla comunitaria El Arca de Noé. Eran aproximadamente entre 15 y 20 familias las que iban a buscar su porción de comida. Se llevaban la vianda y cuando podían también la merienda. Acá lo que es Juárez, iban a uno, buscaban en el otro. Es el bol de comida por familia. Pero vos veías caras nuevas todos los días. Con la pandemia, este número aumentó considerablemente. Estas familias iban de una olla en otra. Las donaciones que la gente hacía de alimentos, leche de campo, cajas con pan, frutas a veces, entre otras cosas, se repartía entre los distintos comedores y ollas. Ella cocinaba los sábados y domingos porque durante la semana había otros lugares, pero los fines de semana no existía nada. Sábado y domingo no hay nada. Entonces yo sábado y domingo doy la vianda. Se da el almuerzo, bastante, cuestión que se llene. Si llego a tener frutas, te doy frutas para los pequeños. Y el domingo era la merienda, se daba la leche, porque me habían donado mucha leche de campo. Era hacerle, capaz que se hacía tortas fritas, se hacía budín de pan. La plata no hace la felicidad, ayuda nada más. La experiencia de Gabriela García arranca en tiempos de pandemia con su prima Eliana y otras 2 mujeres. Veían que mucha gente que trabajaba para vivir el día a día, con la pandemia no podían hacerlo. Tenían hijos y el tema comida se empezaba a complicar. Algunos vecinos también nos ayudaron, nos traían carne, nos donaban cosas. Y bueno, llegamos a dar 30 viandas por día. Todos los días. Arrancábamos a las 7 y bueno, terminábamos a la 1 de la tarde. Ayudemos a ayudar se llamaba el espacio. Hasta las hijas de Gabriela colaboraban repartiendo las viandas. Después también hacíamos chocolatada, el
fin de semana. Hacíamos torta frita, tengo una amiga que amasaba y también agregábamos eso. Entregando un promedio de 30 viandas por día. Tratando de que el menú sea variado, cocinaban desde guisos, ñoquis y hamburguesas, hasta chocolatadas con tortas fritas los fines de semana. De un sueño vendrás, me llevarás con vos. Como empezó esto de la pandemia, que nadie sabía nada porque había mucha desinformación, había miedo, si se quiere. Lo que sí se cortó tajantemente el tema de lo que después se desarrolló mucho y llamamos economía popular. Los primeros días de abril, Nicolás Pineda, acompañado por un grupo de personas quienes conformaban Amigos Míos Benito Juárez, generan un banco de comida con alimentos secos. La modalidad fue dada por el armado de una página web donde la gente donaba mercadería para luego ser entregada en bolsones. La demanda les llevó a pensar en cómo hacer rendir esos alimentos. Resulta que nos dimos cuenta que entregar alimentos secos es inviable porque imagínate que precisas toneladas de alimento seco. Entonces decidimos cocinar. Y eso implicó otra cosa, mucho más trabajo y un compromiso diario de parte de todos los que conformaban el equipo. Una de las compañeras tuvo la idea de hacer cajas solidarias. Estas cajas se encontraban en los supermercados y almacenes. Los vecinos a sus compras diarias sumaban algunos productos más que dejaban en las cajas a modo de donaciones. Esto se dio en varios negocios del pueblo para abastecer las ollas. Desde acá, como nos daba el espacio, teníamos el tiempo, el compromiso, pudimos llegar a abastecer otros comedores, lo digo modestamente porque nos abundaba, es la verdad. Un día antes nos juntábamos a pelar papas y que queden en agua. Al otro día a las 8 de la mañana, clavado, se prendían los mecheros, se empezaba a cocinar. Las vecinas y los vecinos se acercaban con sus recipientes a retirar las porciones de comida según sus necesidades. De un sueño vendrás. Nosotros como que teníamos la posibilidad, el lugar, los recursos y sentimos como una obligación. El cielo se abrirá en luz, será un fulgor, solo por ver tus ojos, ¿en dónde estarás hoy? La responsabilidad de quienes realizan este tipo de trabajo solidario hacen que estos objetos metálicos reciban el condimento de la unidad, la solidaridad y el compromiso para con quienes más lo necesiten. El derecho a la alimentación es el derecho que cada persona tiene a alimentarse con dignidad, no solo para prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar. Pasando por los conventillos, las calles, los clubes, organizaciones y vecinos, la olla popular acompaña cada crisis económica vivida en nuestro territorio. Crisis que en este 2022 hacen que las ollas populares cumplan aproximadamente 115 años de historia. Una historia que en muchos barrios se vive con perpetuidad.